Presentamos hoy lo que es la ABP, aprendizaje basado en problemas, y el método experiencial COL. Ambas estrategias están estrechamente ligadas porque la resolución de problemas en la educación implica activar siempre la experiencia, donde coinciden dichos problemas, ¿no? Provenientes tanto de una observación reflexiva como de una experimentación activa por parte del estudiante. Esta es la razón por la cual ambas estrategias aparecen desarrolladas juntas en este bloque de contenido, ¿no? Tanto el ABP como el método COL experiencial abordan el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, concediendo el máximo protagonismo al estudiante, como debería ser, y buscando que éste se ponga en contacto con su contexto externo. Me refiero al social, laboral, profesional, el disciplinar ambiental, o sea, en lo que se va a desenvolver. De esta manera, déjenme que ahorita una imagen me estaba olvidando. Ahí está, ese es el contexto en el cual se va a desenvolver y es donde se quiere poder, ¿no?, al estudiante llevarlo. De esta manera podrá apreciar que son dos estrategias muy relevantes para poder desarrollar y fortalecer las competencias, ¿no?, de todos nuestros estudiantes, por lo cual se propone que sean tomadas en consideración por los docentes cuando se planifica una carrera, un módulo, un semestre por competencia. A través de estas, los estudiantes son los protagonistas de su propia formación, reflexionan, indagan, sistematizan toda su información y la aplican en situaciones contextualizadas del mundo real, como ven en la pantalla. Se recomienda trabajar el ABP cuando es esencialmente tu competencia o el aspecto que quieres desarrollar, ¿no?, mediante un determinado problema, el análisis de dicho problema, el establecimiento de alternativas y de solución, y desde luego la selección de la mejor alternativa y su correspondencia con la evaluación, ¿no?, del impacto que tiene el haber elegido esa solución para ese problema. En cambio, es más recomendable que trabajemos con el método COL experiencial cuando no se requiere abordar un problema concreto, pero sí aprender, ¿no?, sino que se está ante diferentes aspectos, en tanto los procesos y los temas puedan requerir una estrategia un poco más flexible, en donde es importante tener como base la experiencia personal de cada estudiante para lograr un aprendizaje significativo, ¿no?, haciendo alusión al aprendizaje postulado por David Paul Ausubel. Sin embargo, en muchas situaciones educativas, ambos métodos podrían aplicarse indistintamente. Podrías aplicar tu materia con ambos y entonces los criterios para la elección de una u otra estrategia simplemente va a depender de la situación del aprendizaje concreto, ¿no?, de la competencia que vas a desarrollar, de la familiaridad que tiene pues el docente con las dos estrategias y la percepción que tiene del futuro o de los beneficios a posteriori que podrían reportar la formación de esos estudiantes bajo cualquiera de estas dos estrategias que decida escoger. Bueno, eso como breve introducción de lo que es este bloque de contenido donde vamos a ver ABP y COL, ¿no? Ahora, entremos de llano ya a lo que es ABP, netamente ABP. Ahí lo vamos a dejar. Esa es una universidad donde se vino a desarrollar el ABP por primera vez. Qué calor. A ver, está todo ok acá. Sí. Muy bien. La estrategia didáctica del aprendizaje basado en problemas, sus primeras aplicaciones, el desarrollo, se va a dar en los años 60, ¿no?, en la Escuela de Medicina, que tienen en pantalla, en la Universidad Case Western de los Estados Unidos, ¿no? No sé si se pronuncia así, mi inglés es malo, pero tal como se escribe, ¿no? Y también se desarrolló, paralelo a esto, en los años 60 en la Universidad McMaster de Canadá, ¿no? Desde aquí
en la Escuela de Medicina, por si no lo he dicho. Desde aquí se produjo luego la migración a los diferentes países en los cuales se viene aplicando. Se comienza a experimentar en ambas instituciones tras la convicción de que era necesario mejorar la calidad del currículum de las profesiones médicas. Hasta entonces estaban basadas en la pura lección magistral por parte del catedrático, ¿no? Estamos hablando de lo que es medicina, incluyendo en él mismo problemas de la vida real, ¿no? A los que se tiene que dar alguna solución, ¿no? Ante la necesidad de generar una integración que sea armónica de las diferentes áreas del conocimiento para poder enfocar una solución a ese problema. Ese es el cambio que se va a venir a dar con la aplicación de este ABP. El modelo convencional de educación ya basado fundamentalmente en que la persona debe memorizar, el aprender es memorizar y su mera receptividad de ese alumno, de ese estudiante y la pasividad, ¿no? Eso es lo que se entendía antes ante el aprendizaje, lo que tiene que hacer el estudiante. Eso prácticamente ha logrado producir un aburrimiento e incluso dificultades para muchos estudiantes. Los estudiantes han asociado el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje con la obligatoriedad, o sea que te están obligando a ir a estudiar, con la autoridad y con su poca relevancia que tiene con el mundo real y en última instancia como un mecanismo de ascenso social porque el título te va a ayudar. Entonces esa es la percepción que tiene todo estudiante al salir pues de un sistema netamente tradicional, ¿no? Muchas veces en trabajo dice lo que aprendiste en la universidad no te sirve de nada, claro, porque te has formado en ese modelo, ¿no? Bien, frente a ese modelo que acabamos de describir, las nuevas estrategias de aprendizaje y entre ellas propiamente dicho lo que estamos viendo, el ABP, colaboran a paliar ese aburrimiento y el excesivo direccionismo, o sea, la directividad del aprendizaje por parte del docente e intentan combinar la orientación disciplinar que represente, por ejemplo, precisar los estudiantes más de un área de conocimiento para poder garantizar la resolución a ese problema que se le va a presentar, ¿no? Entonces, lo que quiere es la vinculación entre esa teoría y esa práctica, a centrarse prácticamente en cuestiones de carácter profesional, lo que va a vivir cuando él sea profesional, ¿no? En su vida laboral. Bueno, esta vinculación tanto entre teoría y práctica, al ser los problemas prácticos, pues no determinan que la teoría va a ser relevante, ¿no? Para poder solucionar esa práctica. De esta forma, el ABP, mensaje basado en problemas, es el estudiante quien va a buscar el aprendizaje de una manera individual, algunas veces, ¿no? Otras cooperativas con los estudiantes y pues muchas veces con el docente como guía y conjugando ambos modelos siempre, ¿no? Siendo parte integrante de un pequeño grupo que va a considerar necesario pertenecer, ¿no? A este proceso de enseñanza-aprendizaje para poder resolver esos problemas, ¿no? Son problemas prácticamente que se van a plantear en el aula, pero extraídos del campo laboral en que te vas a desempeñar. Y es necesario resolver y para ello tendrá que él poder conjugar contenidos de diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Este método lleva ya implícito en su dinámica de trabajo el desarrollo de habilidades, actitudes y valores desde luego, ¿no? Así como beneficios de manera personal y profesional del estudiante, un crecimiento como persona al trabajar en grupo y en equipo. Así pues, esto no es otra cosa que hablar de formación basada en competencias desde una perspectiva sistémica compleja, ¿no? Que es lo que venimos viendo. Recuerden, en una clase les mencioné los diferentes formas de planificar un módulo para desarrollar competencias. O sea, en todo lo que les di se desarrollan competencias, pero tienen un enfoque totalmente diferente, ¿no? Bien, ¿por qué sistémico complejo? Porque se trata de aunar todas esas áreas, ¿no? Que tengan sinergia
a lo mayor posible, ¿no? Todas las áreas del conocimiento. Ese acto de aprender lo que se quiere es que tenga un modelo holístico. Por tanto, el ABP puede ser utilizado como una estrategia general a lo largo de un plan de estudio, de una carrera completa, profesional, puro ABP, o bien puede implementarse como una estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico, de un curso, de la especialidad de algo, de un postítulo, o incluso se puede usar como una técnica didáctica aplicada para la revisión de criterios objetivos de aprendizaje de un módulo. O sea, para un módulo y luego cambias otra estrategia. El ABP, sin embargo, como el resto de las estrategias que hemos visto, no es ninguna, o sea, no es ninguna solución a todos los problemas, no es la panacea de las estrategias, ni tampoco puede realizar por sí solo el giro que requiere nuestro currículum de educación, que requiere la sociedad del conocimiento y de luego esta sociedad de la TIC hoy en día, que con todo esto que está pasando se ha hecho el boom, ¿no? Todo el mundo está conectado ahí y todo el mundo ya sabe el manejo del celular. Bueno, va a corresponder al docente saber insertar pertinentemente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, poder explicar cuál es la estructura, cuáles son sus funciones y su lugar dentro del proceso, ¿no? Los objetivos que él pretende conseguir y el papel que juega la evaluación en el ABP, ¿no? De eso corresponde al docente, pero ¿qué le corresponde al estudiante? Al estudiante le corresponde aprenderlo, ¿no? Comprenderlo, construirlo y desde luego aplicarlo, lo que es este ABP. Es pues un proceso de puesta en marcha complejo, ¿no? Si se dan cuenta, incluye ambos actores del acto educativo, tanto el docente como el estudiante. Bueno, a veces puede perder su sentido ante cualquier resquicio de desajuste en la relación del docente y el estudiante, ¿no? Por parte de la empatía, la relación y la comunicación. Al ABP, los estudiantes aprenden competencias mediante el análisis de casos similares a los de su entorno profesional, para que ellos puedan desarrollar actitudes para la exploración, la investigación y desde luego la argumentación, que es muy importante. Los estudiantes trabajan en equipo con el apoyo del docente, ¿no? Esa es la modalidad. En el análisis y resolución de problemas, de ahí el nombre de la estrategia, para poder comprender mejor las teorías y aprender a aplicar estas teorías en la realidad con el desarrollo simultáneo de sus habilidades, de sus pensamientos y actitudes. Como ya estamos hablando de trabajo en grupo, vamos a cambiar la imagen. Aquí tenemos el trabajo en grupo guiado por el docente, ¿no? Bueno, de cualquier manera, el ABP, como alguna de las estrategias didácticas que se van a analizar durante este módulo, representa una ruptura respecto al proceso de aprendizaje convencional, ¿no? Mientras tradicionalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje primero se exponía la información y luego posterior se buscaba la aplicación o resolución de problemas. En el caso de la ABP, primero se presenta el problema, ¿no? Ya luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema inicial planteado, ¿no? Pero esto lo vamos a ver con más calma enseguida. En definitiva, al trabajar con ABP, la actividad de enseñanza-aprendizaje gira en torno a la discusión de un problema y el enriquecimiento del estudiante, ¿no? Surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es una estrategia didáctica que estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones reales y ayudarle a reconocer sus deficiencias de conocimiento, su falta teórica, ¿no? Y las vías para poder solucionar tanto eso como el problema, ¿no? A ver,
Ahora, pues estábamos hablando del ABP, del trabajo en equipo, como sea, pero ¿qué es el ABP? Y cómo debe insertarse en nuestros planes de estudio. Ahí tienen la pregunta abajo. ¿Qué es el ABP? Bueno, diremos así a largos rasgos, resumiendo un poco. Es una estrategia didáctica para formar competencias de manera activa y con retos. Eso es lo que cambia, ¿no? Que tiene retos. ¿Por qué se resuelve el problema? Se basa prácticamente en el análisis, comprensión y resolución de problemas que sean contextualizados, ¿no? En tu ámbito laboral y en tu contexto. Orienta las actividades de aprendizaje directo con el docente y también las actividades de aprendizaje autónomas que pueda tener el estudiante. Entonces va orientada, ¿no?, hacia eso. También busca que podamos generar ese interés y retos de aprendizaje dentro del estudiante, por ende motivarlo. Puede ser la base para abordar toda una asignatura, como habíamos dicho, desde el inicio hasta el final, ¿no? Es de utilidad para poder mediar el aprendizaje en los módulos y ser una estrategia de apoyo tanto en tus proyectos formativos, ¿no? Podrías usarlo como una estrategia de apoyo o simplemente en todo el módulo como estrategia fundamental de tu planificación. Puede emplearse para poder articular esas asignaturas de un área o de todo un plan de estudio o un programa de pregrado o posgrado. Incluso puede haber varias materias con prerequisitos que trabajen un problema, ¿no? Se puede hacer cosas maravillosas, simplemente es conocer y poder ponerse de acuerdo con otro docente de otra materia para poder implementarlo. Bueno, el ABP es una estructura de enseñanza-aprendizaje en la que tanto el saber ser, que vendría a ser las actitudes, tus valores ante los demás, ante tu persona y ante el ambiente que te rodea, ¿no? El saber ser. También el saber conocer, que son las capacidades cognitivas, los conceptos y teorías que manejes. Y el saber hacer, actuar mediante procedimientos y técnicas, pero con una flexibilidad y reflexionar. ¿No? Resulta importante, ¿no?, poder ver que los saberes están dentro de la estructura de enseñanza-aprendizaje de un ABP. La clase es previamente dividida en pequeños grupos con la mediación del docente y del tutor, ¿no? Ese es su papel fundamental aquí, ¿no? No es direccionista, ¿no?, sino que es el tutor, el guía. Y a partir de entonces, cada grupo se tendrá que reunir, todas las clases puede ser hasta que finalice el ABP, a analizar y a resolver un problema seleccionado o diseñado, ¿no?, especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción con los estudiantes para poder entender, resolver el problema, se logra además un aprendizaje de contenido. Mientras van resolviendo el problema, se va incorporando contenidos teóricos que pueden elaborar un diagnóstico de su propia necesidad de aprendizaje. A ver, me falta esta teoría para poder resolver este problema. Que comprendan la necesidad de trabajar cooperativamente, ¿no?, en grupo. Que de alguna manera desarrollen habilidades de análisis y desde luego de síntesis de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje, bueno, que es lo más importante. De acuerdo con estas definiciones que así muy puntualmente les he dado, podemos entrever que el ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas, sobre todo del aprendizaje humano, ¿no?, teniendo especial incidencia sobre la teoría constructivista que presta el ABP, ¿no? Tres principios básicos que podemos decir de la teoría constructivista dentro de nuestro ABP. La idea de que el entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge en la interacción con el medio ambiente. Ya sabrán a cuál constructivista me estoy hablando, ¿no? Relación, interacción con su medio ambiente. La propuesta de que el conflicto cognitivo, al enfrentar cada una situación,
estimula el aprendizaje, o sea, que se movilice por su aprendizaje. Y pues también podríamos decir el postulado de que el conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y la aceptación de los procesos sociales. Bueno, entonces la evaluación de estas diferentes interpretaciones individuales sobre un mismo fenómeno es lo que debe primar, ¿no? Cada persona individual con su reflexión y su síntesis, pero trabajando en equipo. Muy bien, ¿cuáles son las características principales que debe tener el ABP? O características principales. A ver, es un método de trabajo activo, hay que decirlo, donde los estudiantes son los protagonistas principales de la adquisición del conocimiento, ¿no? El método o estrategia didáctica se orienta a la resolución de problemas, como lo dice el nombre, que son desde luego seleccionados o incluso diseñados para poder lograr un aprendizaje de ciertos objetivos de conocimientos del programa analítico o ciertas competencias. El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el docente. O solo quizás no se va a presentar en la adquisición solo de conocimientos de contenido, ¿no? Es una estrategia didáctica que fomenta el trabajo cooperativo, activo en diferentes disciplinas por medio de microgrupos dentro del curso, ¿no? Tiene un carácter totalmente indisciplinario. Y esto es muy bueno cuando existen materias en las cuales son grupos diversos, diferentes carreras. Se puede trabajar mucho mejor en un enfoque interdisciplinario. El docente debe ejercer su función como guía y mediador del aprendizaje. Multigrupo se llama, me estaba olvidando el nombre. Trabajando la resolución de un problema, se puede estimular el autoaprendizaje del estudiante, ¿no? Conjuga tanto la teoría con la práctica al enfrentar a ese estudiante a la resolución de problemas que se pueden encontrar en situaciones reales de su entorno laboral donde se va a desempeñar cuando sea profesional. El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo incorpora como algo adicional, sino que es parte del mismo proceso, ¿no?, de pensamiento crítico, de interacción entre ellos para poder aprender. Busca que ese estudiante comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender, abordando aspectos de orden tanto, se podría decir, de pensamiento filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico. Prácticamente se trata de abarcar todo eso. Y todo ello desde una perspectiva que sea totalmente integral, ¿no? Buscando prácticamente siempre el consenso y las conexiones entre estos otros ámbitos científicos. La estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, ¿no? Lo cual va a contribuir a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático por medio de una experiencia cooperativa, ¿no?, de aprendizaje, que es lo que se quiere lograr. Muy bien, en cuanto a la organización del ABP, los estudiantes de un mismo curso o de un mismo módulo trabajan en pequeños grupos, como máximo preferible de 6 personas, porque más de 6 suelen no trabajar, ¿no?, junto a un docente o un tutor que él es el encargado de promover la discusión en algunos tiempos establecidos desde luego. Para ello, dentro de las sesiones de trabajo o grupo se tiene que organizar qué se hará, ¿no? El docente no será la autoridad del curso en esta estrategia didáctica, sino un mediador, el quien apoyará a sus estudiantes para la búsqueda de información y brindará su experiencia como profesional para poder entender algunos quizás conceptos teóricos, nociones teóricas, o poder guiar en resolver ese problema. Es importante también resaltar que el objetivo fundamental no es el resolver el problema, que también, ¿no?, también es importante, ¿no?, que resuelvan el problema, sino que el objetivo
es que ese problema va a ser utilizado como base para poder identificar los temas de aprendizaje. Está el problema y para resolver ese problema necesitas algunos constructos teóricos, alguna teoría que vas a ir aprendiendo para posteriormente llevar a cabo el estudio, ya sea independiente en el trabajo autónomo o grupal dentro del curso. Es decir, el problema sirve como una excusa, por decirlo de alguna manera, un detonante sería la mejor palabra, para que los estudiantes cubran los objetivos de aprendizaje de ese contenido, ¿no? Junto a ello, a lo largo de todo este proceso, algunos van a adquirir responsabilidad por el trabajo en grupo, con todo lo que implica, pues, ¿no? Puede ser la autocrítica, la aceptación, desde luego, de la crítica externa, la solidaridad con el compañero, la responsabilidad que tiene para él, para su docente y para su mismo grupo, y desde luego la búsqueda de resultados. Lo más importante, por medio del ABP, los estudiantes van integrando una metodología propia para la adquisición de conocimientos, ¿no? Y aprenden sobre su propio proceso de aprendizaje. Los conocimientos son insertados directamente en relación con el problema. Se va desarrollando el problema y tengo que insertar esos conocimientos. Y no de una manera aislada y fragmentada. Esa teoría que tenga que dar tiene que guardar relación. Junto a ello pueden observar en el tiempo real su avance en el desarrollo de conocimientos y habilidades, tomando conciencia prácticamente siempre sobre el progreso que tienen en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahora pues hemos estado hablando de ABP, de la estrategia didáctica, pero ¿qué es un problema? ¿No? Ahora bien, si el concepto de problema va a ser el elemento esencial en esta estrategia, tendremos que saber qué es, ¿no? Es bueno que sepamos también elegir buenos problemas, tener en cuenta algunas exigencias para poder hacerlo, ¿no? Entonces, diríamos, ¿qué es ese problema? ¿O qué significa el problema? ¿O qué debemos entender nosotros por problema? A ver, esto hay que ponerlo muy claro porque hay una equivocación aquí. El problema no son cuestiones con trampas ni acertijo. Eso no se debe hacer, ni debe presentarse así. No es que le vamos a tener una trampa a lo que no pueda realizarlo ni acertijo. El diseño del problema debe ser real, cercano y posible para comprometer el interés del estudiante y también motivarlo de una manera profunda para que él pueda examinar los conceptos y objetivos que se quieren aprender. Entonces, los problemas pueden o no tener aplicación, aunque el interés de estos siempre reside en su propio proceso. O sea, lo que interesa es el proceso que se va a dar para resolver el problema y la solución que se encuentra. Son y representan un desafío a los estudiantes y no una trampa, como lo acabo de decir al principio. Y a las personas que manejan, ¿no? estos problemas, animando siempre a su presentación a otras personas en un debate colectivo. O sea, trabajar en grupo y luego hacer un debate entre todo el curso. A ver, los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos, pero por medio de información lógica, fundamentada y confiable. No existe el yo creo o puede ser así. Tienen que fundamentar bajo una base teórica sólida, ¿no? Ni siquiera en teoría que no esté fundamentada científicamente, que es el error de muchas personas, ¿no? Normalmente e inicialmente parecen problemas abordables y fáciles de solucionar, pero recuerden que está construido y tiene su intencionalidad de que pues sea un proceso de aprendizaje. El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en este diseño de los problemas, conectando tanto el conocimiento previo con los nuevos conceptos que le vamos a dar y uniendo esos nuevos conceptos o aprendizajes
con otros cursos, disciplinas de una manera estratégica. Entonces deberán conocer el prerequisito de la materia, ¿no? Y cuál sería el post requisito, o sea, cuál sería luego de, a qué curso vas a ir promovido luego de ese, ¿no? Su resolución va acompañada de una mejora importante de las pautas del trabajo cooperativo, ¿no? Y desde luego la autoestima. Vamos a habilitar la siguiente, me estaba olvidando. Bueno, ahí. Ahora, algunas características hay que tomar en cuenta para el ABP, ¿no? Los problemas deben relacionarse con el entorno social, me refiero al laboral, investigativo, ¿no? Disciplinar, y deben despertar el interés en nuestros estudiantes, tanto por el análisis, la indagación y poder resolver el problema. Los problemas deben relacionarse con la competencia que se va a formar y deben posibilitar el trabajo de los saberes, de los tres saberes, ¿no? Debe recordarse que el propósito no es solo analizar y resolver problemas, sino que los estudiantes aprendan de una forma significativa y pertinente los saberes necesarios para que sean idóneos, ¿no? Los problemas deben estar relacionados con los aprendizajes previos de los estudiantes y con los aprendizajes de otros cursos. En este sentido, esos problemas deben posibilitar que los estudiantes apliquen lo que han aprendido en un curso o en otro curso. Bien, eso sería como un pequeño recordatorio sobre lo que estamos viendo. Los problemas deben de posibilitar que los estudiantes puedan tomar decisiones, formulen hipótesis, indaguen información, lleven a cabo un proceso de planeación para poder resolver problemas y argumenten con base en hechos. Esto es importante, ¿no? El aprendizaje de conceptos y también pues la documentación de esos temas. No es opinar por opinar o criticar al otro compañero dentro del trabajo del grupo, sino que tiene que estar fundamentado en una base teórica y esa base teórica tiene que estar respaldada científicamente. Los problemas deben generar retos a los estudiantes abordando temas controversiales y con al menos dos posibles respuestas. O sea, tiene que haber alguna posible respuesta. Bueno, eso va a alimentar prácticamente la iniciativa, la curiosidad y la discusión, desde luego la motivación que tengan los estudiantes. En lo posible, estos problemas deben requerir el trabajo en equipo para aprender de una manera colaborativa entre todos.